Imagina por un momento que el secreto más importante para alcanzar la riqueza no estuviera en los bancos, ni en los contactos, ni siquiera en las oportunidades, sino en algo invisible, algo que sucede cada segundo dentro de la mente. Earl Nightingale, uno de los grandes pensadores del éxito, descubrió que la verdadera diferencia entre quienes viven en la abundancia y quienes se debaten en la mediocridad radica en un patrón mental preciso, casi como si fuera el molde que forma cada decisión, cada creencia, cada reacción ante el mundo. No se trata de magia ni de pensamientos vacíos. Nightingale enseñaba que este patrón mental era un sistema interno, una forma concreta y deliberada de pensar, de percibir y de actuar ante la vida. Quienes lograban dominarlo, inevitablemente, terminaban construyendo riqueza a su alrededor, mientras que quienes lo ignoraban parecían condenados a repetir los mismos errores una y otra vez, sin entender por qué el éxito les era esquivo. Adoptar el modelo mental de los millonarios no es simplemente querer ser rico, es aprender a operar con una mente estructurada para ver posibilidades donde otros ven límites, para actuar con decisión donde otros dudan, para sostener una visión donde otros apenas sobreviven. Y todo empieza mucho antes de ganar el primer dólar. Comienza con la forma en que se entrena la mente a diario, silenciosamente, mucho antes de que los resultados externos se manifiesten. Así como un arquitecto no puede construir una catedral con los planos de una cabaña, un hombre o una mujer no puede construir una vida de abundancia con una mente diseñada para la escasez. La primera y más urgente tarea, entonces, es entender cómo piensan aquellos que ya han logrado lo que deseamos, no copiar sus acciones al azar, sino captar el patrón que organiza todo su pensamiento. Esa es la llave maestra que Nightingale nos invita a encontrar y usar. Y es precisamente aquí donde el viaje comienza, explorando cómo las personas que construyen fortunas moldean su mente desde dentro, mucho antes de que el mundo exterior les entregue sus recompensas. Earl Nightingale insistía en algo que a primera vista parece obvio, pero que la mayoría nunca aplica de verdad. Nuestra mente es como un campo fértil y crecerá en ella cualquier semilla que plantemos, sea de riqueza o de carencia. La diferencia esencial entre quienes logran prosperar y quienes quedan atrapados en vidas de limitaciones no está en la suerte ni en el entorno, sino en el tipo de pensamientos que cultivan con persistencia. Mientras la mayoría gasta su energía mental pensando en lo que no tiene, en lo que teme perder o en lo que podría salir mal, los millonarios han aprendido a enfocar su mente en la riqueza concreta, en la creación y en las oportunidades. No se permiten quedar atrapados en la queja silenciosa o en la envidia estéril. Cada pensamiento que permiten crecer en su mente está alineado con la abundancia que desean experimentar. Nightingale explicaba que la mente necesita imágenes claras y constructivas para funcionar como una fuerza creadora. Pensar en términos de riqueza no es simplemente desear dinero, es visualizar formas específicas de producir, servir, mejorar y expandir. Los millonarios no se sientan a esperar que algo bueno suceda. Ellos entrenan su imaginación para ver caminos donde otros solo ven muros y se acostumbran a pensar en cómo lograrlo, no en por qué no se puede. Este hábito de pensamiento no surge de manera espontánea. Es el resultado de una vigilancia constante sobre la dirección de la mente. No basta con ser positivos de vez en cuando. Se trata de construir una corriente de pensamiento que, día tras día, semana tras semana, oriente cada idea hacia la expansión, nunca hacia la contracción. La riqueza, según Nightingale, no comienza en el banco, ni siquiera en el mercado.
Comienza en los rincones invisibles de la mente, allí donde cada pensamiento puede ser una inversión o una deuda invisible. Y es aquí donde el patrón mental de los millonarios empieza a dibujarse con más nitidez. No se trata solo de pensar en términos generales de éxito, sino de afinar la mente como si fuera un instrumento, para que solo pueda tocar melodías de crecimiento, soluciones y avance. Sin perder el ritmo de esta construcción interna, hay un elemento todavía más profundo que sostiene todo el edificio. Una expectativa silenciosa pero poderosa de que la riqueza es no solo posible, sino inevitable. Esa expectativa constante de éxito no es una ilusión optimista ni una simple esperanza vaga. Es una convicción profunda, casi inconsciente, que sostiene y dirige cada acción. Earl Nightingale enseñaba que las personas ricas piensan en el éxito de la misma manera que otros piensan en el amanecer, como algo natural, inevitable, una consecuencia directa del orden de las cosas. Esta expectativa no aparece por azar, se cultiva, se protege y se refuerza deliberadamente hasta que se convierte en una certeza silenciosa. Los millonarios, según Nightingale, no se levantan cada mañana preguntándose si algún día tendrán éxito. En su mente, la pregunta ya está respondida y toda su energía está enfocada en cuándo y cómo alcanzarán la siguiente meta. Esta manera de pensar elimina la ansiedad, la duda y la dispersión que consumen a tantas personas antes siquiera de que puedan empezar a construir algo. Pero hay algo aún más revelador. Esta expectativa no es rígida ni desesperada. No es una necesidad angustiosa de que todo salga perfecto. Es más bien una actitud interior que interpreta los errores como parte del camino y los fracasos como curvas naturales de la ruta, no como señales de detención. De esta forma, su mente no se rompe ante las dificultades, se ajusta, aprende y sigue avanzando con la misma confianza inicial. Nightingale enfatizaba que la mente necesita una dirección clara, como una brújula, y que esa dirección debe estar impregnada de certeza, no de duda. Mientras más firmemente se sostiene esa expectativa de éxito, más rápidamente se empiezan a reorganizar los recursos, las ideas y las oportunidades a favor del que camina con propósito. Es como si el mundo respondiera en proporción directa a la intensidad de la creencia. A medida que esta expectativa constante de prosperidad se afianza, ocurre un fenómeno aún más poderoso. La mente empieza a liberarse de la influencia de las masas, de ese ruido colectivo que siembra miedo, mediocridad y resignación en quienes no se atreven a pensar por sí mismos. Pensar por cuenta propia es, quizás, una de las tareas más desafiantes que propone Earl Nightingale. En un mundo donde la mayoría sigue patrones preestablecidos, donde las voces externas dictan qué se puede y qué no se puede lograr, el millonario auténtico se distingue por una cualidad rara y poderosa: la independencia mental. Desde muy temprano, quienes amasan fortunas aprenden a desconfiar de las opiniones populares, no por arrogancia, sino por una comprensión profunda de que las masas, en su mayoría, no viven en la abundancia y por lo tanto no pueden enseñar el camino hacia ella. Nightingale advertía que seguir ciegamente la opinión general era el equivalente a subirse a un barco sin capitán, esperando llegar a un destino próspero por mera casualidad. El patrón mental de los millonarios se forja entonces en la soledad de sus propios juicios. Analizan, reflexionan, observan y deciden sin la necesidad de aprobación externa. Esta capacidad de pensar de manera independiente los libera de los miedos colectivos, de las modas pasajeras, de los consejos bien intencionados pero limitantes. Saben que, para crear algo diferente,
Deben pensar de manera diferente, incluso cuando eso signifique ir contra la corriente. Nightingale lo ilustraba con claridad. La independencia de pensamiento es lo que permite ver oportunidades donde otros solo ven problemas y actuar cuando otros aún están paralizados dudando. No se trata de ser obstinado o ciego, se trata de ser dueño de la propia mente, de elegir conscientemente qué creer, qué perseguir y qué ignorar, basándose en principios sólidos y no en el ruido cambiante de la mayoría. Y así, liberados del peso de la aprobación pública, los millonarios continúan su marcha, sin ruido innecesario, sin justificaciones. Su mente, clara y autónoma, se enfoca en algo que pocos comprenden a profundidad: el valor. Porque el siguiente eslabón del patrón mental de la riqueza no está en pensar solo en el beneficio propio, sino en entender que la verdadera fuente de prosperidad nace de cuánto valor real se es capaz de crear para los demás. El millonario que Earl Nightingale describe no persigue el dinero por sí mismo. En realidad, su atención está puesta en algo mucho más profundo y poderoso: el valor. En el patrón mental de los verdaderamente prósperos, la riqueza no es una causa, sino una consecuencia. Y esa consecuencia siempre es proporcional a la cantidad y calidad de valor que una persona es capaz de aportar a otros. Desde este punto de vista, el dinero deja de ser el objetivo principal y se convierte en una medida del servicio entregado. Los millonarios piensan de manera diferente porque no se preguntan ¿qué puedo obtener?, sino ¿cómo puedo dar más de lo que se espera? ¿Cómo puedo resolver problemas mejor, más rápido, de manera más significativa? Este pequeño cambio de enfoque reconfigura toda su relación con el éxito. Nightingale enseñaba que el mercado, la sociedad, el mundo, siempre terminan recompensando a quien entrega más y mejor. No de manera instantánea, no siempre de forma justa en el corto plazo, pero inevitablemente en el largo plazo. El patrón mental de la riqueza exige entonces una obsesión serena y constante por mejorar la calidad del propio aporte, ya sea a través de productos, ideas, servicios o experiencias. Esta mentalidad aleja a los millonarios del pensamiento transaccional, de la búsqueda rápida de resultados, de la trampa de querer recibir sin antes haber sembrado generosamente. Saben que el verdadero poder no está en cuánto logran acumular hoy, sino en qué tan indispensable pueden volverse para los demás a lo largo del tiempo. Y mientras cultivan esta filosofía del valor, algo más empieza a suceder en su interior. Su actitud diaria se impregna de propósito. Cada acción, cada decisión, cada conversación se vuelve una oportunidad para construir, para servir, para expandir. No actúan al azar ni dependen de impulsos pasajeros. Su actitud, al igual que su pensamiento, está diseñada, cultivada y dirigida con maestría. La actitud para Earl Nightingale no era un simple adorno de personalidad ni un accesorio para los días buenos. Era, en realidad, uno de los pilares fundamentales que definía el destino financiero de una persona. En el patrón mental de los millonarios, la actitud diaria no depende de las circunstancias ni de las emociones del momento. Es una elección consciente, una postura interior firme ante la vida. A diferencia de quienes reaccionan al entorno como hojas al viento, los millonarios ejercen un dominio constante sobre su actitud. Saben que cada mañana tienen dos opciones: permitir que el exterior modele su estado interno o asumir el control y decidir cómo se presentarán ante el mundo, independientemente de lo que ocurra afuera. Nightingale enseñaba que esta decisión diaria, silenciosa e invisible, es la que marca la distancia entre los que ascienden y los que se estancan.
Una actitud de entusiasmo genuino, de gratitud activa, de interés real por los desafíos, no solo hace que las oportunidades sean más visibles, sino que también atrae a otros. Abre puertas, genera conexiones, inspira confianza. Las personas sienten, incluso antes de escuchar palabras, la energía de alguien que ha decidido ser dueño de su espíritu y no víctima de sus circunstancias. Pero el control de la actitud va aún más lejos. No se trata solo de mostrarse positivo, se trata de cultivar un temple interior que resista los fracasos temporales, las críticas, los retrasos, sin perder el impulso ni la fe en el propio camino. El millonario mentalmente entrenado interpreta cada contratiempo como parte del proceso, como una oportunidad de reafirmar su visión, no como una excusa para abandonarla. Así, día tras día, esta disciplina sobre la actitud crea una especie de campo magnético a su alrededor. No buscan motivarse con estímulos externos, son su propia fuente de energía y convicción. Y desde ese estado interno fortalecido, su mente puede enfocarse en lo que realmente importa, construir una imagen mental clara y poderosa de sus objetivos, una imagen que los guíe como una estrella fija en medio de cualquier tormenta. Visualizar no es soñar despierto, no es una evasión ni un consuelo. Para los millonarios descritos por Earl Nightingale, la visualización es una herramienta práctica, un ejercicio deliberado de diseño mental que moldea sus acciones y, eventualmente, su realidad. No se trata de imaginar castillos en el aire, sino de construir en la mente, con precisión y detalle, aquello que desean ver manifestado en el mundo físico. La diferencia entre quienes simplemente desean y quienes verdaderamente crean radica en la nitidez de la imagen interna. Los millonarios no se limitan a desear ser ricos, visualizan negocios específicos creciendo, proyectos tomando forma, soluciones innovadoras impactando vidas. Ven con claridad el resultado final, como si ya existiera, y actúan como ingenieros que trabajan siguiendo un plano preestablecido. Nightingale enseñaba que la mente necesita instrucciones exactas, igual que un constructor necesita planos para levantar un edificio sólido. Una visualización borrosa genera resultados inciertos. Una imagen concreta, específica y emocionalmente cargada, en cambio, actúa como un imán poderoso que orienta los pensamientos, las decisiones y las acciones hacia la materialización de ese objetivo. Esta práctica no es esporádica ni accidental. Es un hábito diario, casi una segunda naturaleza. En momentos de calma o en medio de la actividad, la mente del millonario regresa una y otra vez a la imagen de su meta cumplida, la refina, la alimenta, la fortalece. No permite que el azar o las influencias externas rediseñen su visión. Es él quien, consciente de su poder creativo, mantiene firme el cuadro mental que guía su avance. Así, cada movimiento deja de ser improvisado y cada pequeño esfuerzo se alinea con un propósito mayor. La mente, al sostener esa imagen concreta, se convierte en arquitecta de una nueva realidad. Y mientras esa imagen va tomando forma en el mundo exterior, el millonario entiende que la visualización no es suficiente por sí sola. Debe ir acompañada de una acción constante, coherente y enfocada que traduzca lo que se ve en la mente en resultados tangibles. Ver con claridad es apenas el primer paso. Earl Nightingale enseñaba que el verdadero poder de un patrón mental rico se revela cuando esa visión interna se traduce, día tras día, en acción consistente y dirigida. No basta con saber lo que se quiere. El mundo recompensa a quienes están dispuestos a avanzar, incluso cuando el progreso parezca lento o imperceptible. En el patrón mental de los millonarios no existe la acción impulsiva ni la distracción prolongada.
Cada día, sin importar las circunstancias, realizan movimientos que, aunque pequeños, están alineados directamente con su propósito mayor. No actúan por inercia ni por presión externa. Su esfuerzo surge de dentro, guiado por la imagen clara que han construido en su mente. Nightingale explicaba que esta persistencia no se basa en la fuerza bruta ni en la obsesión ciega. Se basa en la comprensión profunda de que el éxito no es un evento único, sino la acumulación de pequeñas acciones inteligentes ejecutadas con regularidad. Mientras otros abandonan sus proyectos al primer obstáculo o cambian de rumbo al primer signo de dificultad, quienes piensan como millonarios entienden que la constancia, aplicada de manera estratégica, es lo que perfora la roca más dura. Esta acción constante no significa hacer mucho sin dirección. Significa hacer lo correcto una y otra vez, aunque los resultados visibles tarden en llegar. Cada tarea, cada conversación, cada elección diaria es una pieza que encaja en el rompecabezas mayor. Y mientras otros buscan motivaciones externas para seguir adelante, ellos se impulsan desde su compromiso interno con su visión, un compromiso que no negocian ni abandonan a la primera señal de cansancio. Así, paso a paso, la acción consistente construye caminos donde antes no existían. Y el millonario entiende algo que cambia para siempre su relación con el tiempo, que el éxito no es un golpe de suerte ni una casualidad, sino la consecuencia inevitable de un patrón mental aplicado a la realidad con paciencia, propósito y determinación férrea. Sin embargo, actuar con consistencia no significa avanzar con los ojos cerrados. En el patrón mental de los millonarios, una parte esencial del proceso es la evaluación constante de resultados. Earl Nightingale recalcaba que la mente verdaderamente entrenada no solo ejecuta, también observa, mide, compara y sobre todo ajusta. El millonario no se aferra ciegamente a un plan si ve que no está funcionando. Su compromiso es con el propósito, no con los medios específicos. Por eso, revisa cada acción, analiza cada resultado, no para criticarse ni castigarse, sino para mejorar la estrategia y acercarse más eficazmente a su visión. La flexibilidad mental, esa capacidad de corregir el rumbo sin perder la dirección, es una de las armas silenciosas de su éxito. Nightingale enseñaba que no existen fracasos definitivos para quien piensa de esta manera. Solo hay retroalimentación. Cada error revela una enseñanza valiosa, cada desvío muestra un matiz que antes no se veía, y en lugar de resistirse al cambio o de culpar a las circunstancias, el millonario asume la responsabilidad total de ajustar su pensamiento, su actitud y su método. Esta revisión continua no es ocasional ni impulsiva, es parte del ritmo natural de su vida. Preguntas como ¿estoy más cerca de mi meta? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué debo abandonar o fortalecer? No se plantean de manera esporádica, forman parte del diálogo interno diario. Así, su crecimiento no es lineal ni rígido, es un proceso vivo, dinámico, que se adapta a nuevas realidades sin perder el norte. Y de esta forma, el millonario se convierte en algo más que un ejecutor disciplinado. Se convierte en un estratega de su propio destino, un arquitecto que no solo diseña grandes visiones, sino que también corrige cada trazo, refina cada línea, mejora cada estructura, hasta que la imagen mental que sostiene con tanto fervor se transforma inevitablemente en un hecho visible. Así, lo que comenzó como un esfuerzo consciente se transforma con el tiempo en una forma de ser. Earl Nightingale no hablaba simplemente de aplicar estrategias o de pensar positivo de manera ocasional. Hablaba de una transformación profunda,
de convertir el patrón mental de los millonarios en la base misma de nuestro carácter. La mente que ha aprendido a pensar en términos de abundancia, que espera el éxito como algo natural, que actúa de manera independiente, que se enfoca en crear valor, que gobierna su actitud, que visualiza con precisión, que ejecuta de manera consistente y que ajusta su camino con inteligencia, no puede ya retroceder a su antiguo estado. Ha cruzado una frontera invisible donde la riqueza, en todas sus formas, deja de ser una posibilidad distante y se convierte en una consecuencia inevitable de quien se ha llegado a ser. Nightingale nos invita entonces a dejar de ver este patrón como un conjunto de técnicas y a empezar a vivirlo como nuestra identidad más auténtica. No se trata de aplicarlo a ratos cuando las circunstancias lo permiten, sino de integrarlo hasta que cada pensamiento, cada acción, cada emoción respire en sincronía con esta manera de pensar. Convertirse en arquitectos de nuestra mente no es tarea de un solo día, pero es el único trabajo verdaderamente importante que tenemos, porque al moldear nuestra mente, moldeamos nuestra vida. Y quien adopta este patrón mental no solo busca riqueza, crea riqueza, inspira riqueza, se convierte en un faro silencioso que demuestra sin necesidad de palabras el inmenso poder que yace en el pensamiento dirigido, en la acción persistente y en la fe inquebrantable en lo que uno puede construir. Al final, como enseñaba Nightingale, todo gran logro comienza en el interior, y el momento de empezar a diseñarlo, a vivirlo, a hacerlo, no es mañana ni algún día, es ahora.